There ain't no gold in this river. Oh, Dios. That I've been. Este pequeño detalle me parece una genialidad. Increíble, o sea, increíble. O sea, increíble. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estáis? Aquí George Five. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, da igual. Buenos lo que sea cuando estéis viendo este vídeo. Hoy vamos a hacer una reacción-análisis a un tema recién salidito del horno de la gran diva del siglo XXI, bajo mi punto de vista, la británica Adele. Una mujer muy curiosa, muy peculiar en su manera de encarar su carrera, ya que, como muchos sabéis, es como el cometa Halley, de repente se va, de repente vuelve, de repente está en silencio absoluto durante ciertos años y de repente, como ha sido este caso, sin decir nada, saca un tema nuevo. Total, el tema este se llama Easy on Me y yo no lo he escuchado todavía, porque yo estoy siempre pendiente los viernes, que es cuando salen cancioncillas frescas para el canal, y he visto que salía esto y he dicho, pues vamos a hacer una reacción directamente. Simplemente he buscado un poquito de información previa, veo que es el single adelanto del cuarto álbum que va a sacar Adele, que se llamará 30. Ya sabéis que ella ha ido sacando álbumes, había uno que se llamaba 21, uno que se llamaba 25, está producido por Greg Kurstin, que es un productor americano que tiene 8 Grammys, ha trabajado con gente como Foo Fighters, como Pink, como 21 Pilots, como Kelly Clarkson, un grande. Y ya está, creo que lo mejor que podemos hacer es darle al play y disfrutar. Antes de empezar, por eso, por favor, considerad darle al like, campanita y suscribiros al canal, también en mi Twitch, que hacemos streams 3 veces por semana, en mi Patreon, en mi Instagram, todo. Está los links en la descripción. Así que sin más dilación, vamos a darle al play a este tema Easy on Me, que tengo muchas ganas de escuchar, la verdad. Bonito piano. There ain't no gold in this river. Oh, Dios. That I've been washing my hands in forever. Buah, la voz, tío. Es que la voz de esta mujer... Es que la voz de esta mujer no es de este mundo, tío. Qué sensibilidad. Bueno, a ver, vamos a intentar concentrarnos un momento. Tenemos un piano de entrada, un piano de cola, seguro, porque suena muy grande. Vamos a sacar un momento este piano de la intro. Vamos a hablar de los acordes, vamos a hablar de todas esas cosas. Básicamente está haciendo un Fa mayor para ir a un Re menor 7. Y entonces hace un Fa con bajo en La, que juega con un La menor. Está haciendo esto. Y luego va a un Si bemol, cuarto grado, de este Fa, otra vez. Pero además hace unas cosas muy bonitas. Vamos a escucharlas otra vez. Vale, hace algo parecido a esto. Muy bonita la intro, ¿eh? Seguimos para adelante, que hay muchas cosas de las que hablar, estoy convencido. La voz de Adele aquí, ¿eh? Efecto de proximidad. Su voz suena muy presente, está muy delante, pero cuando acaba las frases, sobre todo al final de cada frase, fijaos en la cola de reverb, en la cola de eco, de efecto, que hay para que suene como más emotivo y a la vez un poquito más grande, como que es algo trascendente lo que está pasando y especialmente lo que está diciendo, que luego veremos a ver de qué habla. Oh. Oh. ¿Habéis visto cómo ha alargado todo ese trozo? Lo ha alargado para que tenga como más emotividad, para darle más tensión, más crescendo, y que ahora lleguemos al estribillo, es decir...
y ahora caer en el estribillo. Muy bonito, muy bonito. Compositivamente hablando, muy bonito. Ahí entra un bajo, ¿eh? Oh, qué bonito. ¡Vaya giros! Madre del amor hermoso, esta mujer, ¿por qué te vas, Adele? ¿Por qué te vas y nos dejas tanto tiempo sin esto? Increíble, o sea, increíble, o sea, increíble. Vale, fijaos en los melismas que hace Adele en este estribillo. Los melismas son cuando en una misma sílaba cambiamos la entonación de manera normalmente rápida. Es el típico giro en la música pop y en la música soul de las cantantes tipo Whitney Houston, Mariah Carey. La melodía de este estribillo es... En lugar de hacer esto, hace muy rápidamente y con mucha habilidad algo parecido a esto. Sin ello sería mucho más plano, lo hace más interesante. ¡Qué maravilla! Vale, vamos a mirar la armonía. Ya lo había comentado antes, pero cuando ha entrado en el estribillo, para darle un poquito más de empuje, ya que es un tema muy desnudo, es piano y voz, entra un bajo. Ha entrado un bajo simplemente haciendo las notas tónicas, todo para darle, bueno, pues un poquito más de ímpetu al estribillo que viene ahora. Vamos a ver esta segunda estrofa. ¿Os habéis fijado? Ha entrado un kick ahora, un bombo. Y creo que solamente un bombo, con un efecto de filtro para que no esté muy presente, simplemente tengamos un poquito el ataque, pero como más desmarcado, y el bajo pasa a hacer algo más rítmico. Vale, ya tengo aquí mi bajo. El sonido que está usando él es muy matado de frecuencias agudas, es decir, solo queremos el espectro medio, grave y grave del rango de frecuencias, así como también el bombo, ¿verdad? Y lo que está haciendo, es decir, el bombo hace esto. Entonces el bajo se sube encima haciendo muchas ghost notes, que son notas que no suenan más que la parte rítmica, es decir, esto. ¿Vale? Entonces si lo unimos, hace esto. A nivel de producción, que puede parecer un tema de piano y voz y ya está, este pequeño detalle me parece una genialidad. No tener que recurrir ni siquiera a una caja y hacerlo todo a base de rítmicamente pensar dónde vamos a meter los golpes de bombo y dónde vamos a meter los ataques de las ghost notes del bajo, esto me parece una genialidad. Vamos a hablar de la armonía de esta parte un momento. Re menor y ahora vamos a do. Para ir a si bemol. Qué bonito esto en la voz, ¿eh? Me parece preciosa esta parte de voz. Creo que Adele tiene uno de los colores de voz que a mí más me gustan, tanto en agudo como en medio como en grave.
Cuando está en la frecuencia más grave, la voz le suena un poquito más como engolada. Normalmente a mí eso me molesta, no me gusta. En su caso me encanta. Y luego cuando sube a frecuencias medias y agudas, Can't deny. Esa nota además tiene un deje final, night, que lo hace caer, que queda precioso. Venga, vamos a seguir. Had no time to choose what I chose to do. So go easy. Seguimos con la misma dinámica, a nivel de producción no ha cambiado absolutamente nada, ¿eh? Incluso ahora hemos llegado a esta parte que sería como un middle eight, una especie de puente, una parte diferente, y seguimos teniendo los mismos elementos. I had good intentions and the highest hopes, but I know right now it probably doesn't even show. Aquí ha habido claros ejemplos de combinación de voz de pecho, voz media, voz de cabeza. Esto es voz de cabeza, voz mixta, On me. voz de pecho, voz de pecho, voz de pecho, voz media, voz de cabeza, voz de pecho, voz media, voz de cabeza. Adele, por favor, no te vayas más. Además ha vuelto muy en forma la mujer, ¿eh? ¡Uf! Qué canción más bonita, por favor. ¡Qué espectáculo! Bueno, vamos a dar paso a la conclusión y hablamos. Conclusión. Bueno, primero de todo, muy contento de la vuelta de Adele, muy contento de que haya vuelto en forma, de que haya vuelto la clásica Adele. No vería a Adele, la verdad, haciendo ahora un rollo más popidualipero, porque ella es una señorona. Tiene ese halo de diva clásica. Me parece lo más parecido a una cantante de jazz que tenemos en el panorama pop. Ya por su color de voz, por su puesta en escena, por su presencia física. Ella tiene que hacer esto. Una de mis canciones favoritas, no de Adele, ever, es el tema When We Were Young, el tema que grabó en Church Studios. Los que no hayáis visto el vídeo en que hablo de mi experiencia grabando en Church Studios, hablo de esta canción y hablo de lo que me llegó a inspirar para grabar en el mismo sitio donde Adele había hecho esa interpretación que a mí me había emocionado tantísimo. Pues esta canción tiene un punto que me recuerda a ese When We Were Young. Me parece una canción preciosa, me parece que ella está inconmensurable. Por lo que he podido ver un poquito de la letra, habla un poquito de todas las cosas que le han pasado, de su matrimonio, de sus problemas en la infancia, y es un go easy on me, en plan, por favor, pónmelo más fácil, haz que las cosas sean un poco mejor. Me parece que a nivel de producción, Greg Kurstin ha hecho un trabajo magnífico. Siempre lo decimos que cuando una canción está bien hecha, y esta está muy bien hecha, el trabajo de productor es muy sencillo. Es simplemente darle un abrazo a la canción y poner 4 detallitos que la hagan crecer. En este caso me parece que es una obra maestra. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Recordad darle al like, campanita, suscripción para seguir atentos al canal. Dejadme en la sección de comentarios qué os ha parecido la canción, qué os parece esta vuelta de Adele, qué opináis de lo que os he dicho y qué otros temas igual podríamos analizar de Adele o de otros artistas. Ya sabéis que os leo y os tengo muy en cuenta. Tenéis todos los links a mis redes sociales en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!